Tenemos el lujo, el placer de tener acá en nuestro estudio al gran Alejandro Tantañán, que está haciendo un exitazo acá a la vuelta en el Teatro San Martín. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo andan? Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué lindo recibirte aquí después de haber visto tu magistral puesta de El trágico reinado. Me agarro el machete porque es largo. Es largo el ¿viste? título. Ni yo me lo acuerdo. El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, que es una versión escénica de Carlos Gamerro, Oria Pupo y el mismo Alejandro Tantañán, y se está dando acá a la vuelta en el Teatro San Martín, en la sala grande, la sala Martín Coronado. Un exitazo. Sí, la verdad que sí, estamos súper contentos. Ahí pasé recién antes de venir para acá. Un montón de gente. Sí, pues como sí. es la noche de los teatros, Claro. y a las 6 empezaban a entregar las entradas, hay una cola kilométrica para... Así que sí, estamos muy contentos, más allá de eso, de la noche de los teatros que es hoy, y que invitamos a todo el mundo a que vaya. Está yendo muy bien, o sea, Sí. estamos teniendo sala llena, casi todo, digamos, por lo menos un 80-90% de ocupación. Una sala muy grande, es una sala de casi 1000 localidades, o sea que Qué es como placer, ¿no, Ale? es una cosa típica. Hacer semejante montaje, Sí. Prácticamente lo que querés ahí arriba del escenario, con una escenografía Sí. que a lo mejor no es tan así... No, es imponente, es bastante, es pero sencilla en un punto, pero es muy, Le das pero un- compleja también, y le es das muy un imponente. gran uso, Sí, digamos. es muy imponente, es muy imponente. Totalmente. Con luces, pantallas, Sí, que sí. yo en un mensaje por Sí, WhatsApp me te dijiste. dije en algún momento, El uso de las visuales. Sí. por fin un buen uso de visuales. Eso se lo debemos a la gran Oria Pupo, que es la ingeniera arquitecta que está detrás de las ideas visuales del espectáculo. Claro, ¿no? pues no Sí. solamente ilustran, sino No, que no, además no, sí, acompañan, pero además son dramaturgias, son parte de la Sí, dramaturgia. además nos importaba que fuera un elemento, digamos, que, al principio que no fuera distractivo, Claro, tampoco que fuera demasiado narrativo, sí. salvo un par de momentos, y que acompañara el relato, y sobre todo algo que tiene que ver con, bueno, en principio con una mirada sobre la estricta vigilancia de un gobierno, que un poco la obra trabaja sobre esos tópicos, ¿no? En donde todo el mundo vigila a todo el mundo, Claro. y no hay espacios privados, todos son espacios públicos, aún los espacios privados. Y por otro lado, también cierta cosa de escala, porque la sala es muy grande, entonces también tener, para alguien que está en la Pullman, en la última fila, poder tener un primerísimo primer plano de uno de los actores, Claro. que lo ves tan lejos y que parece más un circo de pulgas que teatro. Está buena esa relación porque le ves la expresión, ves la cara, y hay algo que empieza como a generar también cierta línea afectiva, y empiezas a conocer a los personajes desde un lugar mucho más complejo en términos de Claro. cómo se vincula el video con el vivo, ¿no? De la escena. ¿Cómo aparece este Eduardo II en tu vida? Eduardo II es una obra que yo leí cuando era muy chico, y creo que no entendí mucho, no, en ese momento. No tengo ese recuerdo de haber entendido, pero sí tengo el recuerdo de que fue una obra que me perturbó profundamente. Le contamos a los oyentes Sí. que es una obra de Marlowe, que Sí, fue es escrita cuando... En 1592. Christopher Marlowe es el real padre del teatro inglés. Sí. Es contemporáneo a Shakespeare, pero su producción es mucho más fructífera en los pocos años que vivió. Fue asesinado a los 29 años. Él era ateo, confeso, homosexual, confeso, espía de la reina, quizás doble espía. Y bueno, fue asesinado en un episodio un tanto, ¿no? Sí. Raro, digamos, porque los agresores, los asesinos quedaron libres al día siguiente, y él nada, murió a los 29 años. O sea, dejó una obra muy corta, pero muy enorme y muy fundacional. O sea, él es el que crea el verso blanco, o sea, el verso, el ritmo del teatro inglés, que después usó tan extraordinariamente bien Shakespeare y todos los demás. Lo creó Marlowe. Entonces, pero es un autor menos conocido, un autor que, claro, vivió en la misma época de Shakespeare, digamos, Shakespeare lo sobrevivió, Claro. casi 20 años más. Pero si bien todos sabemos de su existencia, en las escuelas de teatro leímos más a Shakespeare. Sí, que es a que no es un Marlowe, autor por eso, ¿no? porque tiene la mala suerte de ser contemporáneo de esa Sí. bestia. Que todo el mundo lee, y que tiene además un merchandising y un poder de convocatoria enorme. Pero es un autor muy extraordinario, un autor mucho más salvaje que Shakespeare,
un autor mucho más cerca de nosotros, creo. Es un autor mucho más que entiende mucho más esta época que Shakespeare. Es un autor muy violento, es un autor que no tiene ningún pelo en la lengua, es un autor muy desfachatado, sería una palabra argenta, y eso lo torna muy cercano, muy amigo. La obra me conmovió porque, bueno, yo estaba como empezando a darme cuenta que mi sexualidad era diferente a la del resto o la de la norma, y la obra plantea de manera no demasiado oculta, sino bastante explícitamente, una relación homosexual abierta entre el rey y su favorito. Los favoritos los reyes los tenían todos. Sí, claro. La diferencia de Eduardo II es que en lugar de decirle favorito, le dice mi pareja y lo expone públicamente. Claro. Y ese es el error trágico en realidad de Eduardo. Marlowe escribe esta obra un poco a la luz de las obras históricas, toma un episodio de las mismas crónicas en las que se basaba Shakespeare, que eran las crónicas de Holinshed. Es un rey que gobernó 20 años, del 1307 al 1327. Esta obra se escribe 200 y pico de años después. Sí. Pero en la elección de Marlowe tiene que ver claramente, en principio no me cabe ninguna duda con que este rey era homosexual, y en segunda instancia en algo que después la cultura inglesa leyó y que recién Derek Yarman en 1991, que hace una peli sobre la obra, claro, deja esa especie de problema de lado, porque en realidad la obra siempre fue vista como la historia de un rey débil, o sea, de un rey que gobernó débilmente porque atendía sus asuntos privados, que además eran homosexuales. No olvidemos que en Inglaterra la homosexualidad era encarcelada hasta 1970 o algo así, ¿no? O sea, estamos en un país, digamos, muy reactivo a eso. Por lo cual, escribir esto en 1592, obviamente que todo el mundo iba a poner eso y decir, no, bueno, se trata de un rey débil. Se trata de un rey. Se trata de un rey que quiere gobernar como quiere, como todos los que suben, ¿no? A las pruebas me remito. Sí. El que sube a gobernar, gobierna como quiere, como puede, como tiene ganas, y este señor quería gobernar acompañado de su amor. Claro. Imponía sus propios deseos, exactamente, digamos, lo que sentía la sociedad. Claro, o sea, dejaba de que eso fuera algo privado para hacer algo público. Claro. Él estaba casado con una reina que venía de Francia, por lo cual era un casamiento como todos esos casamientos, un casamiento político. Él tenía conciencia de que ese matrimonio había que sostenerlo por cuestiones políticas. Pero bueno, la tradición de la cultura hizo que esta obra fuese siempre vista como la historia de un rey débil. Claro. En 1924, Brecht hace una versión de la vida de Eduardo II de Inglaterra, según Marlowe, así es el nombre de la versión que hace Brecht, en donde lo que pone también el foco es sobre todo en la desigualdad social, porque una cosa extraordinaria que hace Marlowe y que Brecht toma, es que Gaveston, que es el amante del rey, en la historia original era un noble, pero en la historia de Marlowe es hijo de un carnicero, hijo de un obrero, o sea, es de otra clase social. Por lo cual también hay un problema de clase social, ¿no? Porque cómo va a estar al lado del rey, ¿no? Claro. Y eso es el foco de atención de Brecht, es claramente ese, porque bueno, por su construcción marxista y por su mirada sobre la obra. Y no tanto sobre la relación homosexual. Es el primero... Acá la hicieron en el Cervantes, claro, Alcón y Antonio Banderas. Exacto. Eso es un montaje que en realidad no fue un montaje argentino, es un montaje que vino del Centro Dramático Luis Pascual, Nacional. ¿no? Exactamente. En fines de los 80 se presentó durante una temporada internacional, una temporada breve, creo que fueron 2 semanas, en la Sala Mayor, en la Sala María Guerrero del Cervantes, la versión de Brecht se hizo. O sea, el texto de Marlowe no se estrenó nunca en la Argentina. Este es el estreno del texto de Marlowe. No se ha hecho nunca. Y se hizo la versión de Brecht, como vos decís, con Antonio Banderas como Gaveston y con Alfredo Alcón como Eduardo II, sí. ¿Cuánto les llevó a hacer esta apuesta, idear esta apuesta que tiene tanto sello personal de ustedes? Mira, fueron casi 3 años de trabajo. Claro, Nosotros presentamos este proyecto al Complejo Teatral de Buenos Aires, a Gabriela Ricardes, que en ese momento era su directora general y artística, en el 2022. Ella se interesó mucho en el proyecto, tenía el 23 ya casi cerrado y nos prometió que lo estrenábamos en el 24, cosa que acá estamos, cumplimos. Sí. Iba a ser a principios del 24, pero bueno, esas cuestiones suelen pasar, que a veces se va moviendo. Sí. Pero bueno, estrenamos en la temporada que íbamos a estrenar, que es esta.
Y ingresamos el proyecto en el 22, una vez que ella nos dio el ok, empezamos a trabajar. Por lo cual, bueno, sí, fueron más o menos, 2 años y medio. De ensayos, fueron ensayos muy, bueno, como se ensaya en el San Martín, que son 2 meses muy intensos, de martes a domingo. Que fue muy lindo lo que hicieron en redes, no sé si ustedes o el San Martín, porque fueron subiendo imágenes de los ensayos y generaban un interés, por lo menos en los que... la verdad que nosotros... que amamos el teatro. Sí, ¿no? Total. Sí, a ver, el San Martín hizo, claro, trabajó las redes, el trabajo de redes de San Martín es buenísimo y activó, pero es un grupo muy grande. Son 21 actores, pero digamos, si contamos los artístico-técnicos y en principio somos 400 trabajando, porque si contás todos los técnicos, todos los que están en los talleres que hicieron esa maravilla que... Pero hay muchos jóvenes que tienen redes sociales y las manejan bárbaro. Exacto. No, y estuvo bien porque además lo que pasó es que se armó un grupo, por lo menos a nivel de lo que somos en el elenco y eso, que eran los que estábamos todo el tiempo trabajando juntos. Se armó un grupo increíble. Entonces hay algo también de la defensa de la obra, de la camiseta que todos tenemos puesta con la obra, que creo también que es uno de los motores de lo que está pasando ahora, ¿no? Que es como una vuelta, porque hay algo muy genuino, hay algo con mucho entusiasmo, es como una fiesta venir a hacer la función. Yo en general no soy muy amante de ensayar, me aburro rápido en los ensayos, en los procesos, y esto era como, yo no quería que termine nunca, qué lindo, era querer venir, ensayé desde los primeros días las 6 horas que nos dan, a veces la primera semana poder ensayar 2 horas y te vas, haces una lectura y te vas, porque no hay mucho para hacer, y acá estábamos, pero, o sea, pasando la bomba, y bueno, nada, y eso creo que también hay algo de la cohesión de ese grupo, del hambre que hay también, en el mejor sentido, no del hambre que hay en el país, que hay hambre, sino del hambre de hacer este trabajo, de las ganas, y por otro lado también saber que estamos diciendo algo muy importante en este momento. Y que el teatro público pueda afrontar un discurso de estas características en donde desde el gobierno nacional se están prohibiendo todos estos contenidos vinculados al LGBTIQ+, donde se desfinancia sistemáticamente todas las cuestiones vinculadas a la cultura, donde se desfinancia claramente la fiesta del orgullo que va a ser el próximo 2 de noviembre, donde hay una política diríamos de aniquilamiento, si ellos pudieran lo harían. Claramente, ¿no? Anti, sí. Digamos que es un sesgo característico de este gobierno de extrema derecha, que esperemos termine en el 2027 y no vuelvan nunca más. Ahora, ¿por qué crees que también... No, pero perdón, eso nada, quería decir que está buenísimo que en un teatro público, en este caso de la ciudad, se pueda poner un contenido como este tan adelante, y la gente reconoce eso, o sea, hay algo también que está bueno ir al teatro y que te interpele, además de que te entretenga, que para mí es lo más importante que tiene que pasar en un espectáculo, que estés entretenido, que no es la pavada, sino el entretenimiento, o sea, tenerte o sea, atraparte. Además de eso, que puedas, no te digo pensar, pero sí que sientas que estás siendo interpelado. Y cuidamos mucho el contenido, porque también no fue un contenido que pensamos para la tribu, ¿entendés? De los LGBT, sino pensamos en el público del San Martín, que pueda entender esta historia, comprenderla, empatizar con los personajes. Trabajamos mucho para que esa pareja protagónica entre Agustín Pardela y Eddie García sea amada por todo el público, para que lo que se les viene en términos narrativos en la tragedia sea también empático y la gente pueda darse cuenta que esta persecución que se está viviendo día a día en el colectivo LGBTIQ y en todas las minorías es muy similar a la que viven Gaveston y Eduardo. Entonces, sí, como cuando también creemos que todo está ya solucionado va camino a eso, después retrocedemos. Sí, eso también es una, por un lado es tremendo lo que está pasando, por otro lado también está muy bien entender que no tenemos ninguna seguridad sobre todos los derechos adquiridos. Entonces, que hay que tener mucha más inteligencia a partir de ahora en poder sostenerlos, ¿no? Lo que yo te iba a preguntar es, ¿por qué crees que una gran cantidad de la comunidad LGBT apoya a este gobierno? Yo creo hay una ecuación ahí que no cuaja. A mí me resulta casi imposible de entender, convengamos. O sea, me parece como si... Pero sabes muy bien que muchísimo. Absolutamente, sí. Yo creo que el gobierno anterior ha hecho todo tan mal, que hay un montón de cosas que este gobierno dice, que vos decís, perdón, o sea, que no me descontextualicen, pero que vos decís, tienen razón.
¿Entendés? O sea, porque ha habido no hablo solamente de lo privado con Fabiola y Alberto, digo de todo lo que pasó, ¿no? Del manejo, de la fiesta de Olivos, que fue las cobardías. Exactamente, ¿no? Todo eso también, todo ese grado, más allá del desfalco, que estos están haciendo lo mismo, porque todo el mundo viene a desfalcar el gobierno. Claro. Este país tiene ese problema, que como es tan rico, lo pueden extirpar, o sea, vaciar tantas veces como sea para que se vuelva a llenar. Claro. Otro país ya no existiríamos como tal, ¿se entiende? Porque no tendríamos recursos. Este país es increíble, entonces es una especie de territorio fértil para la corrupción y el desgobierno. Pero digo, el tema para mí es ese, creo que el tema de los cuca, o toda esa situación inmunda, digamos, yo aclaro, yo no soy ni kirchnerista, ni macrista, ni mileísta, siempre fui de extrema izquierda, siempre me interesó el trotskismo, siempre estoy en esa zona. Sí. De hecho salí como candidato cuando en las últimas elecciones en la lista de Manuela Castañeira, por lo cual, digamos, a mí toda esta gente no me representa, me parece todo lo mismo, con distinto color. Sí. Obviamente que, digamos, esto al lado del kirchnerismo, prefiero 100 veces kirchnerismo, obviamente. En términos, digamos, de que esto sí es la extrema derecha y esto es algo que yo no quiero para mí, ni para la gente que quiero. Y además nada, está a la vista, ¿no? El ataque a los jubilados, a los estudiantes, a la educación, a la cultura, a la ciencia, al progreso. A que seamos un país con identidad, con soberanía científica, cultural, técnica, o sea... están atacando todo, están transformando esto en una especie de... Que todos tenemos miedo. Sí, bueno, el tema es que no hay que tener miedo, o sea, porque también es eso, o sea, hay gente, además, todo este ejército de trolls, de gente inmunda que tienen contratada para que te salgan a matar, ni bien levantes el dedo, no sé, Graciela Borges cerrando su cuenta de Twitter, porque es un discurso hermoso en la entrega a los Martín Fierro de cine, ¿entendés? ¿Cómo te vas? O sea, por favor, o sea, estamos en un momento... de tanta decadencia, digamos, y de que el gobierno está... o sea, es toda la gente que estuvo como A mí me da la sensación de que hay gente postergada, ¿viste? Claro. Gente que la pasó mal toda su vida, bulineado, ¿no? Y hay algo muy empático también. El pueblo argentino ha sido bulineado, muchas veces. Entonces viene un señor como este presidente que tenemos, que es un producto del bullying, o sea, es una persona que vos lo ves y decís, ay, pobrecito, primero. Después, bueno... Entonces lo que generó es, bueno, pongamos uno de los nuestros. Estamos tan golpeados, somos tan bulineados por todos los gobiernos precedentes. Bueno, acá hay otro roto. Entonces es esto, estamos llenos de rotos. Afectivamente, emocionalmente, psíquicamente. Y bueno, acá estamos. O sea que el trágico reinado de Eduardo II también es un manifiesto. Para mí sí. Para mí sí, yo creo que es un... A mí me interesa el teatro. A ver, yo desde que pude y tuve la suerte y la felicidad y el honor y la alegría de dirigir el Teatro Nacional Cervantes, que fue una gestión que hicimos entre el 2017 y principio del 2020, me doy cuenta que el teatro tiene comprobé, mejor dicho, que el teatro tiene un poder muy extraordinario en las vidas de las personas. No en todas las personas. Y no en la vida no es la salud, no es la educación, obviamente, pero teniéndome a mí como ejemplo, porque eso es lo que tengo más cerca y porque lo viví, a mí el teatro me cambió la vida. Y yo conozco un montón de gente a la que el teatro también le cambia la vida. Entonces poder generar cosas de calidad que a su vez también interpelen en términos, digamos, de problemáticas, que vos sientas que estás yendo al teatro y te están hablando a vos, en tu ciudad, en este hoy, ¿entendés? Y además que a través del teatro se generan una gran cantidad mucha gran cantidad de trabajos, de puestos de trabajo. Absolutamente, además es una de las pocas actividades culturales, el cine también lo es, totalmente comunitaria. Claro, o sea, el teatro es un trabajo de unión y es muy perceptible esto que les decía respecto de este trabajo, el trabajo de todos los talleres. O sea, nosotros hacemos al final del espectáculo, hacemos una titulera como las de los créditos de cine, en donde pusimos a toda la gente afectada, desde el director del teatro, el director del complejo, hasta el último de los trabajadores que trabajó. Y somos 400 personas. O sea, los actores, el músico, 400 personas, ¿entendés? Sí, para una obra. Y eso es extraordinario. Y eso también es algo que hay que defender, porque el teatro público es algo que hay que defender, porque también está en peligro. Sí, claro. Porque parecieran ser
elefantes innecesarios, ¿no? Y se están anulando cada vez más los oficios teatrales. Exacto. Bueno, el Cervantes, donde vos estuviste. Muy complicado. Muy complicado. Me acabo de enterar que jubilan al último zapatero. Claro. Entonces, ¿qué queda? Y lo hace la gente de teatro, lo que es lo más duro, ¿no? Lo hace gente como los que son los que dirigen ahora el teatro. Son, digamos, en algún punto son cómplices de eso, ¿no? Entonces es un tiempo muy difícil, por eso celebro que un teatro público como el Complejo Teatral, y en este caso en la sala mayor, porque además no estamos en la sala más chiquita, estamos en la sala más importante del complejo, en la sala Martín Coronado, que es como, la nave insignia del complejo. Estar ahí con esta obra, que además tiene la característica de armar un elenco. En esa sala muchas veces se toma a alguien como muy conocido, con un texto también bastante conocido, para poder llevar más gente. Y está buenísimo poder demostrar que sin alguien hiper conocido, que sí es conocido, pero no hiper conocido. Te iba a preguntar cómo elegiste a los protagonistas. En principio, para mí lo más importante era, obviamente, si que bien fuera... Agustín Pardela viene mucho del cine. Y sí, yo a Agustín no lo conocía, había visto, obviamente. Pero no es famoso. No, para nadísima. No, para nadísima. Agustín fue la única persona que yo... Bueno, no, de los roles importantes fue el único que casteé. Sí. Porque se armó un casting para el rol de Eduardo, que audicionaron 3 personas y quedó Agustín. Yo no lo había visto nunca en teatro, había visto obviamente la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Pero un amigo en común, Martín Flores Cárdenas, también autor y director extraordinario, me dijo, mirá, yo lo conozco, una amiga conoce a Agustín, es muy lo más, tomate un café con él, qué sé yo. Y para mí era muy importante que este rol fuera hecho por alguien que tuviera muchas ganas de hacer esto. Y el primer café que me tomé con Agustín fue increíble por un montón de cosas, porque su madre trabaja en el Teatro San Martín hace 30 años, yo eso no lo sabía, porque veía a Halcón jugar, o sea, él jugaba y Halcón o sea, por un montón de cosas, y te diría hasta como de historia de vida. O sea, y la emoción que tenía Agustín en ese café. Yo lo único que decía, ay, por favor, ojalá que la prueba esté buena, porque no era el café lo que iba a definirlo. Claro. Y bueno, además el personaje exige un trabajo físico muy grande. Sí, además tiene que ser un actor. Y él es deportista. Tiene que ser un actor además, ¿no? Un actor que pueda también lidiar, porque es un personaje muy complejo, con muchas aristas. Y él es o sea, la verdad que, además, siendo el protagonista excluyente de la obra, más allá que la obra tiene un grado de coralidad, tuvo una relación con el trabajo muy extraordinaria. Es una persona que es absolutamente horizontal en su trabajo. Era uno más. Claro. Y eso también dictó la forma de trabajo, que fue un trabajo totalmente horizontal. Y a mí, además, me gusta trabajar así. O sea, a mí me interesa. Si yo llamo a alguien, lo llamo porque creo en esa persona, porque me gusta lo que hace y porque quiero que me aporte. Claro. No quiero yo dar la orden y que vos obedezcas como lo que yo quiero y te callás. Entonces hay fue un gran grupo... laburo también interpretativo de Patricio Aramburu. Bueno, Patricio está increíble. Bueno, yo con Patricio hace mucho que queremos trabajar juntos. A él sí lo vi muchas veces en teatro. Es un actor que me encanta. Siempre me gustó en todo lo que hizo. Y cuando pensé en Mortimer, dije... Dudé bastante porque ahí estábamos pensando como en otro tipo de actor, por ahí más conocido, como para no tener como eso en otro lado, no en el protagónico, en esas cosas que uno va pensando como de estrategias, más como de marketing o de venta del espectáculo, de interés. Y en un momento dije, pero Patricio, y ahí le pregunté, me dijo, puedo, y adelante. Con Sofía fue la primera persona que yo pensé en hacer, que tenía que hacer la reina, la Sofía, porque para mí ella era la reina Isabel, sin necesidad de actuar siquiera, y además actúa y cómo. Y después con Eddie García, a quien conozco y he visto trabajar muchas veces, cuando hicimos un ciclo que yo curo en el Museo de Arte Moderno, él trabajó en una obra de José Guerrero, que montamos ahí en el 23, y en el 23, y él ya se había enterado que yo había presentado el proyecto, porque lo habían presentado el proyecto a fin del 22, anunciaron de la temporada 23, y el arranque de la 24, que era el Eduardo II. Entonces me dice, mira, yo te voy a decir una cosa, por ahí a mí no me atrevo nunca a hacer estas cosas, pero desde que yo leí Eduardo II, Gaveston es el personaje de mi vida. Y yo dije, ya está. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, alguien que va a matar por hacer ese personaje, ¿a quién? No voy a castear allá, vení, Eddie García. Y así fue. Porque se acercó, me dijo eso, y a mí no. Y dijo, bueno, digo, mira, si esto sale, no sé si va a salir, todavía me tienen que contestar, tenés el rol. Y bueno, y un poco fue así. Después Luciano Suardi, con quien nos une una enorme cantidad de trabajo juntos y somos amigos. La idea fue esa, rodearnos de gente
querida y admirada, y bueno, y nada, y en estos tiempos además es muy importante eso, porque te permite sobrellevarlo de otra forma, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Tantanian del trágico reinado de Eduardo II, que pueden ver de miércoles a domingos en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Si hay algún distraído, quedan Corrientes 1530. Las entradas son muy populares, pero el miércoles además 6.000 pesos. Sí. Es el día más popular. La obra está sugerida para mayores de 16 años. Y quiero así hablar rápidamente de 3 clases. Sí. Porque acabas de lanzar un libro que se llama Tres Clases. Sí, tuve la suerte de que fuera como de que se alinearan los planetas y aparecieran en el mismo momento. Se distribuyó en librerías en septiembre. Es un libro que editó la editorial Blatt y Ríos, con quien estábamos trabajando en la idea de hacer un libro con mis obras, algunas de mis obras que no estaban editadas. Y yo en pandemia di una serie de clases teóricas sobre Tennessee Williams, sobre Brecht y sobre el Hamlet de Shakespeare. Yo tomé la de Brecht. Sí, me acuerdo. Que ahí lo que hacíamos, claro, yo en general no grabo mis clases. Buenísima, fue bueno, buenísima. Gracias. Yo en general no grabo mis clases. Y acá había que grabarlas porque por ahí alguien no venía, entonces le mandabas el audio. Bueno. Y cuando me preguntaron los chicos, bueno, ¿qué obra? Y dijo, mira, tengo este material, les mandé los audios, los escucharon, me dijeron, está buenísimo, pensemos en un libro. Y trabajamos casi 2 años con Andrés Gallina, que fue mi editor, porque había que construir, o sea, en una clase grabada que no está preparada, sino que simplemente estudiaste y hablás. Claro. Hay cosas que se quedan abiertas, cosas, o sea, la oralidad es como muy dispersa, como para transcribirla, es ilegible eso. Entonces trabajamos mucho en el libro para que pudiese tener ese tono de oralidad, pero que también pudiese ser leído como un libro. Así que nada, estamos muy contentos. Este lunes lo presentamos en Malva, en el auditorio grande del Malva, a las 7 de la tarde, así que esta nota viene bárbaro. Sí, entrada libre y gratuita. Genial, en la página del Malva hay un botón para inscribirse, pero simplemente para que tengas tu entrada asegurada, pero si no, vas un rato antes del evento y retiras tu entrada libre y gratuita ahí en el Malva. Perfecto. Vamos a presentarlo. Y tenés la chance de que Alejandro Tantanian te firme el libro. Sí, además va a leer Agustín Pardela, Sofía Gala Castiglioni, Eddie García y Patricio Aramburu, los 4 protagonistas, y vamos a hablar del libro Andrés Gallina, editor, y yo. Porque en realidad también para mí el libro, al aparecer en este momento, muchas de las cosas que están en el libro y que tienen que ver con la práctica del trabajo teatral, es muy lindo lo que pase, que de repente pueden comprobarse si vos vas a ver Eduardo. Claro. Todo lo que yo hablo sobre cómo enfrentar un clásico, cómo remirar un clásico, cómo revisitar un clásico, cómo montar un clásico. Todo eso que está en el libro, en ocasión de Shakespeare y también de Williams, y también de Brecht, porque son clásicos del siglo XX, los últimos 2, es comprobable como empíricamente si vas a ver el Eduardo. Entonces esa suerte de unión es linda, por eso también me gustaba que fueran los actores de Eduardo quienes leyeran fragmentos del libro en la presentación. Alejandro, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias por la visita. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. A mí personalmente me gustó muchísimo. Gracias, Pablo. Tu trabajo. Estamos hablando... Sé de tu exigencia, así que doblemente bienvenido. Estamos hablando del trágico reinado de Eduardo II, y sigue el título, que está inspirado en el Eduardo II de Christopher Marlowe, en versión escénica de Carlos Gamerro, Oria Pupo y Alejandro Tantanian. Está de miércoles a domingos, como decía, en el Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado. Y recordemos 3 clases: William Shakespeare, Tennessee Williams, Bertolt Brecht, el libro de Alejandro Tantanian. La presentación pueden ir el lunes. Este lunes 28 a las 19 horas en el auditorio de Malva, ahí en Figueroa Alcorta. Buenísimo, y gratarola. Y gratis, sí, gratis. Alejandro, gracias. A ustedes. Un placer, A ustedes. Alejandro Tantanian con nosotros, vos no te vayas.